Hola, mi nombre es Antonia Erika González Ramos. Estudio en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande de Guerrero. Hoy vengo a hablar acerca del tema salud industrial, de la materia Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional. La carrera es Ingeniería en Gestión Empresarial. Mi facilitador es el ingeniero Juan Carlos Baena Linos. Riesgos industriales para la salud. Riesgos físicos. ¿Cuáles son los factores de riesgos físicos? El factor de riesgos son todos aquellos objetos, instrumentos, instalaciones, ambiente, acciones humanas que están en capacidad de producir lesiones, daños en las instalaciones, materiales y procesos. ¿Cuáles son los agentes de riesgos? Es ambiente térmico, ruido, vibraciones. También hablaremos acerca del control de ambientes térmico, control de ruido, control de vibraciones. ¿A qué se le llama ambientes térmicos? El conjunto de variables termohigrométricas, como es temperatura, humedad relativa, etc., de un puesto de trabajo constituye su ambiente térmico, el tipo de indumentaria y las características individuales de los trabajadores, lo que determina el grado en que los ambientes térmicos pueden afectar a la salud y a la seguridad de los trabajadores expuestos. Efectos. ¿Cuáles son los efectos de un ambiente térmico? Dice que un ambiente térmico inadecuado puede originar una reducción del rendimiento físico y mental, con la consiguiente disminución de la productividad y un incremento de las distracciones, debido a las molestias ocasionadas, pudiendo ser estas distracciones la causa de accidentes laborales, los cuales son muy comunes. Ruidos. Las fuentes de ruido en la industria son numerosas, pero principalmente hay que destacar los trabajos en fundiciones, carpinterías, fábrica textiles, sector del metal, etc. ¿Cuáles son los efectos del ruido? Problemas de comunicación, disminución de la capacidad de concentración, somnolencia, alteraciones en el rendimiento laboral, sordera, taquicardia, aumento de la tensión arterial, trastornos del sueño, entre otros. Vibraciones. Las máquinas, a todo lo que se le llama máquinas, herramientas, vehículos que originan vibraciones, pueden ser aviones, barcos, vehículos industriales como carretilla, tractores y maquinaria agrícola, maquinaria y vehículos de obras públicas, como son las plataformas vibrantes, herramientas manuales rotativas y percutoras, como moledoras, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos pescadores, rompehormigones, etc., entre otros. Efectos. Puede resultar una lumbalgias, lesiones de muñeca, codo, calambre, hormiguillo, disminución de la fuerza de agarre, entre otros, etc. Vamos a hablar también lo que es el control de ambientes térmicos, medidas técnicas para las temperaturas altas. Medición periódica de la temperatura y la velocidad del aire. La velocidad del aire en los puestos de trabajo es a veces demasiado alta, provocando quejas de los trabajadores por la existencia de corrientes de aire. Los problemas pueden resolverse cambiando o ajustando las salidas de aire frío o reconfigurando los puestos de trabajo, que lo que quiere decir es dar más mantenimiento, disponer zonas de descanso calientes y secas. El trabajo en cámaras frigoríficas y de congelación. ¿Cuál es la recomendación? Cuando la permanencia máxima en el interior de las cámaras sea de 6 horas,
La diferencia entre la jornada normal y las 6 horas establecidas podrán completarse con trabajo realizado en el exterior de las mismas. Medidas de protección individual. Usar la vestimenta adecuada, dispuesta en capas para potenciar el efecto aislante, pero que no dificulte el movimiento del trabajador. Utilizar ropa con cortaviento para reducir el efecto de la velocidad del aire. Sustitución de la ropa húmeda por otra seca. Control del ruido. Se puede realizar desde 3 puntos de vista. Lo que es control del ruido en la fuente. Se busca controlar el ruido desde el origen que lo genera. Por ejemplo, se actúa en la vibración que produce el ruido. Control del ruido en el receptor. Se refiere a una solución para controlar el ruido directamente en quien lo está recibiendo. Este tipo de soluciones suelen adaptarse en el entorno laboral, donde el ruido puede ser tan alto que se deben tomar medidas para que los trabajadores no estén expuestos, ya sea a través del uso de protectores como cascos, tapones o cabinas de aislamiento, donde lo que se aísla no es la fuente, sino el receptor. Control del ruido en la propagación. El sonido se propaga de un lugar a otro, pero siempre lo hace a través de un medio material, como el aire, el agua, la madera, etc. Por lo que se busca controlar el ruido en sus medios de propagación a través de barreras acústicas o cerramientos. Control de vibraciones. Medidas de control en el origen, la elección del equipo de trabajo y adecuado, bien diseñado desde el punto de vista ergonómico y generador del menor nivel de vibraciones posible. Habida cuenta del trabajo al que está destinado, siempre que sea posible se deberán elegir las máquinas o herramientas que produzcan menos vibraciones para un mismo tipo de trabajo, lo que quiere decir que posean amortiguadores, pistones, etc. Medidas de control en el medio. El principal objetivo de estas medidas es atenuar la transmisión de vibraciones al trabajador, interponiendo materiales aislantes o absorbentes. Por ejemplo, utilizar amortiguadores de caucho entre la empuñadura y la mano pueden ser de gran ayuda, aunque son poco eficaces para frecuencias inferiores. Medidas de control en el receptor. Se deben utilizar los equipos de protección individual adecuado a cada persona y al trabajo que deben realizar, con el fin de disminuir la intensidad de la vibración que se transmite al cuerpo. La utilización de guantes amortiguadores, que a pesar que no eliminan la transmisión de las vibraciones, son básicos a la hora de proteger las manos y dedos contra el frío, la humedad ambiental. Factores es que pueden favorecer patologías relacionadas con la exposición a vibraciones. Conclusión. Es importante identificar los diferentes factores de riesgos físicos en una empresa para poder realizar métodos de control y así disminuir o minimizar las situaciones que afectan la salud y seguridad de los trabajadores y, en consecuencia, la productividad, calidad y bienes de la empresa. Es todo por mi parte, muchísimas gracias.